Hola a todos nuestros latinos en Australia Televisión, muchas gracias por estar conectados con nosotros en nuestro canal de Facebook, YouTube e Instagram. Y en esta oportunidad, en este editorial de esta semana, vamos a hablar sobre un rumor que hay dentro de la población latina migrante en Australia, y es el tema de las visas regionales. ¿Es cierto o no es cierto de que irse a una región es la mejor opción para obtener más fácilmente visa de residencia? Para eso trajimos a uno de los agentes migratorios más reconocidos aquí en Australia, dentro de la población latina también, Melanie McFarlane. Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, David. Gracias por invitarme a hablar. Melanie, cuéntanos, ¿desde hace cuánto eres agente migratorio? Pues yo soy inmigrante, originalmente desde Escocia. Yo ya llevo 16 años viviendo en Australia. Durante los últimos 15 años he estado trabajando como agente de inmigración. ¿Dónde aprendiste español? Pues en la escuela en Inglaterra, de hecho. Fui a la escuela en Inglaterra y yo aprendí español ahí. Y ahora yo hablo español cada día con mis clientes, con mi esposo que es colombiano y escuchando a mi hijo también hablando español. ¿Qué haces todos los días? Yo consulto con clientes sobre temas de inmigración. Yo soy parte de una asociación de agencias de educación también. Entonces yo estoy comunicando con el gobierno muy regularmente ahora. Hablo también con el Migration Institute of Australia. ¿Qué es el Migration Institute of Australia? La organización que trabaja con la industria de agencias de inmigración, más con el gobierno, para informarnos siempre de los cambios. Cuéntanos un dato curioso. ¿Qué piensan los políticos australianos? ¿Qué piensa el Departamento de Inmigración acerca de los latinos que llegan aquí a Australia? David, es una pregunta muy interesante. El Departamento de Inmigración y más que todo el gobierno de Australia, pues les gusta mucho los latinos, incluyendo los estudiantes que vienen acá, y reconocen que forman una parte muy importante de la economía. Pues hay muchos que son entrepreneurs y pueden crear negocios acá, empleos para otros australianos. También son muy sociales, entonces integran muy bien en la cultura australiana. Yo creo que los australianos y los latinos tienen mucho en común. Y eso también es la opinión del gobierno. ¿Qué tipo de contacto, si se puede saber, tienes con el gobierno? Si no es un secreto. Sí, pues como parte de esta asociación de agencias de educación, estamos hablando con el Departamento de Educación, que es obviamente una parte muy importante del gobierno. Y también yo como agente de inmigración y como mujer de negocio, estoy parte de otras organizaciones, por ejemplo, ALABAC, Australian Latin American Business Council. ALABAC es una cámara de comercio entre Latinoamérica y Australia, ¿verdad? Ellos hacen trabajo muy importante para los latinos en Australia y también para los negocios australianos que quieren ir a Latinoamérica para trabajar. Del tema que nos compete hoy, ¿se puede o no se puede conseguir más fácilmente una visa en las regiones? Pues es un tema interesante, porque yo sé que hay muchas agencias de educación que están diciendo a estudiantes que es posible tener la residencia permanente después de estudiar en esa región para un tiempo. Es la verdad que el gobierno está empujar a la gente un poco, los inmigrantes, a ir a vivir en las áreas regionales, aunque estas áreas regionales de pronto necesitan más desarrollamiento también. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita gente en esos lugares, pero se necesita de desarrollo también. Entonces no hay mucho empleo, ¿es lo que quieres decir? ¿O? Pues sí, es un poco de todo eso. Es que básicamente están tratando de traer más gente a esas áreas porque es importante para desarrollar más la economía, pero falta un poco la infraestructura todavía en estas partes. Sin embargo, hay definitivamente posibilidades para los que quieren ir a estudiar en estas áreas, conseguir más fácilmente la residencia permanente después, pero solamente si ellos cumplen con los requisitos que hay
para poder aplicar la residencia permanente después de los estudios. Eso quiere decir que no es automático, que después de estudiar 1 o 2 años en Tasmania, por ejemplo, uno puede automáticamente aplicar la residencia permanente. O sea, eso no es cierto. No, porque depende de varios factores. Tener una homologación en su carrera. Y para obtener esta homologación, depende de cualquier carrera es, pero para algunas carreras, por ejemplo, digamos marketing specialist, ¿sí? Porque esta ocupación ahora no está en la lista de ocupaciones en demanda, en Australia solamente en la lista short term, entonces hay muchas personas que piensan que en las áreas regionales es más fácil con esta carrera. Con marketing, o sea, si yo soy un especialista en comunicaciones o en negocios o en diseño gráfico y me quiero ir para la región de Adelaide o de Tasmania a desarrollar mi carrera. Pues básicamente es posible, pero depende de su carrera y la experiencia laboral que uno tiene. ¿La experiencia laboral en Australia o antes de venir a Australia? Pues depende, pero normalmente sería fuera de Australia. Depende, cada situación de migración es diferente, cada persona es diferente, pero eso normalmente sería fuera de Australia. Depende de la experiencia laboral, porque normalmente con varias homologaciones para varias carreras, por ejemplo, en marketing, uno necesitaría por lo menos 1 año de experiencia laboral después de los estudios, y eso sería full time, tiempo completo, para poder aplicar la homologación que uno luego puede utilizar después de los estudios para aplicar una invitación, para luego aplicar la visa. Una invitación del gobierno para... Exacto, del gobierno y desde el Estado también, el Estado donde uno ha estudiado. Para sumar puntos estando en una región, ¿es mucho más fácil? Pues definitivamente si uno, por ejemplo, estudia 2 años en una área regional, uno puede obtener 5 puntos. Y hoy en día hay más y más competencia por estos puntos, porque hay una cierta cantidad de puntos, de cupos disponibles para cada ocupación en los estados y también nacionalmente en Australia. Entonces es importante tener lo más puntos posible, ¿sí? Entonces sí, si uno puede sumar más puntos para estudios en un área regional, trabajando 1 año en Australia después de los estudios, estudios también para tener 2 años de estudios en Australia, eso da 5 puntos más. Si uno tiene una pareja que también tiene una homologación, eso puede dar más puntos. La carrera, la edad, el nivel de inglés, también eso es súper importante, el nivel de inglés. Y eso es otra cosa que a veces la gente no se dan cuenta, es que toca tener un buen nivel de inglés para también poder aplicar la visa. Eso es súper importante. Estamos hablando de el equivalente de, por ejemplo, 7 en todas las bandas en un IELTS, una prueba de IELTS. Sí. Lo otro que quería decir es que sí, los estados de Tasmania, Northern Territories, por ejemplo Darwin y Alice Springs, y South Australia, sería Adelaide, estos estados están promocionando muy agresivamente, en mi opinión, la educación para los estudiantes internacionales. Entonces, por ejemplo, si yo soy un marketing specialist y quiero hacer un máster en marketing en South Australia o en Northern Territories, en Darwin, en la parte de arriba, es mucho más fácil que yo pueda acceder a una residencia haciendo mi trabajo como marketing, pero accediendo a un nivel de maestría o de bachelor.
Pues sí, eso es más fácil porque hay otra etapa donde uno puede llegar, que es lo que se llama the Graduate Visa, 485. Si uno estudia 2 años en Australia con un bachelor o una maestría, luego uno puede aplicar esta visa, que básicamente eso abre más puertas a más oportunidades para una visa de patrocinio con una compañía, por ejemplo. Más conocida como el sponsor. Exacto, exactamente. Y es siempre bueno y muy útil tener 2 opciones. Pasa algo curioso con la población latina, y es que un gran número, yo creo que tú puedes estar de acuerdo con esto, un gran número de personas que vienen de Latinoamérica vienen ya con sus estudios del high school, del colegio, y también vienen ya con una carrera profesional, y muchos de ellos vienen ya con una maestría. Entonces nos encontramos con un escenario en donde muchos de quienes incluso nos están viendo en este momento ya tienen una carrera, tienen una maestría y se sienten frustrados porque ya tienen el inglés, pero no saben cómo avanzar. Entonces está ese rumor en la población latina de que irse a las regiones es mucho más fácil para obtener una residencia y poder desarrollar una carrera profesional en Australia, y pues para cada persona. Entonces es una ventaja el tema de tener una carrera profesional ya en Latinoamérica, en una universidad de Latinoamérica. Sí, definitivamente, porque no solamente la carrera, sí tienen experiencia laboral en su país, eso también es obviamente eso es muy útil, porque eso vuelve al tema de la homologación que hablamos anteriormente. Y lo único, y definitivamente hay oportunidades. Lo único que yo diría es que toca también tener cuidado, porque uno no... porque en estas áreas regionales no es garantizado que uno va a poder conseguir un trabajo, porque definitivamente hay menos trabajos en estas áreas. Pero lo que yo diría es que es súper importante tener consejo migratorio sobre este tema, porque como yo dije, cada situación es diferente. Y es súper importante mirar cada situación con cuidado. Sí, absolutamente hay oportunidades para las personas que llegan y son frustradas y no quieren trabajar limpiando oficinas y todo. Y es por eso que yo también estoy hablando con otras asociaciones que tienen los networks y los contactos con compañías aquí que necesitan estas personas, estos profesionales, y especialmente profesionales que vienen de Latinoamérica, que hablan español, para ayudar los negocios aquí, desarrollar y también desarrollar las relaciones entre Australia y Latinoamérica. Migratorio. ¿Cómo saber si el agente migratorio que me va a atender, que va a tomar mi caso, es un buen agente migratorio o no? Pues es una muy buena pregunta, porque obviamente es algo muy importante, ¿no? Tener un buen agente de inmigración, porque es una carga muy, muy responsable. Uno está hablando de la vida de alguien. Entonces es importante, especialmente hoy en día con todos los cambios de las reglas que tenemos, es importante tener un agente de inmigración que tiene muchos años de experiencia. Eso ayuda mucho. Y también yo diría que es bueno tener alguien que trabaja en equipo con otros agentes de inmigración en la misma compañía, porque es importante poder compartir los casos, las experiencias, y hablar en equipo de un caso de alguien. Tú estás casada con un colombiano y tú crees que regiones, tú conoces las regiones Adelaide,
Tasmania, Northern Territories, todo este tipo de regiones son aptas para una persona como un latino. Pues sí, son diferentes obviamente de Sydney, Melbourne. Yo creo que eso depende de la persona. Lo que yo diría es que es más fácil ir a un área regional si uno es en pareja, definitivamente, porque uno puede dar soporte al uno al otro y así es más fácil adaptarse. Pero también yo veo que hay comunidades de latinos que están creciendo en estas áreas, especialmente porque hay más latinos que van a estas áreas para estudiar. Vamos a hablar en cuanto a las regiones, vamos a hablar por profesiones. Yo te lo voy a poner así, voy a enumerar una lista y tú me dices si es más fácil, sí o no. Okay. Hospitality. Pues sí, hay una demanda alta en las áreas regionales para los que trabajan en hospitality. Enfermeros. Las áreas regionales. Ingenieros. Ingenieros. Los dos, áreas regionales y las ciudades también. Hay mucho trabajo en las ciudades en este momento para ingenieros. Periodistas. Difícil, pero las áreas regionales depende de la experiencia y yo tendré que mirar realmente si esta ocupación está en la lista, porque es que en las áreas regionales ellos cambian las listas cada año. Psicólogos. Las ciudades, yo diría. Médicos. Médicos, las áreas regionales, sí. Nutricionistas. Los dos. Odontólogos. Áreas regionales, de pronto un poco más, hay más demanda. Abogados. En las ciudades más. Sí, porque esta ocupación está en la lista de demanda. Economistas. Un lugar como South Australia, Business Management. las áreas regionales. Biomédica. Pues los dos, las ciudades y las áreas regionales también. Depende de los puntos. Especialista en marketing. South Australia. Agricultura. Farming. Otra vez las áreas regionales. Hay mucha demanda para agricultura. Bueno, nos surge otra pregunta y es sobre las personas que están por fuera de Australia, que quieren aplicar, por ejemplo, como Digital Marketing Specialists y quieren aplicar a visas regionales. ¿Lo pueden hacer estando por fuera del país, por fuera de Australia? Sí, claro, absolutamente. Ellos simplemente tienen que seguir el proceso normal. Hay cupos para personas desde afuera. Necesitan hacer la homologación, tener un buen nivel de inglés y maximizar sus puntos para poder recibir la invitación. Pero sí, definitivamente. ¿Cuánto duraría más o menos un proceso para una de estas personas que está por fuera del país? Pues más o menos 6 hasta 9 meses. Bueno, pues ya sabemos, la población latina en Australia tiene las puertas abiertas. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo inteligentemente y aportarle algo a esta sociedad, que es lo que le interesa al gobierno australiano. Las personas que vengan a aportar y que no vengan a ser una carga para el gobierno. ¿Eso no es así, Melanie? Sí, eso es así, definitivamente. Pues el gobierno de Australia necesita inmigrantes, eso es la verdad. Australia, inmigración es muy bueno para la economía. Entonces es importante que los que vienen para utilizar su profesión y así pueden aplicar una visa. No olvide entonces contactarse con nosotros si tiene alguna inquietud sobre lo que hemos hablado, y si alguno de ustedes tiene preguntas que le quieran hacer a Melanie, se la podemos pasar directamente. Nos escriben a info@latv o nos pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla, o directamente pueden contactar a Melanie. Yo creo que tú debes tener tu propia página web. ¿Cuál es tu página web, Melanie? Sí, es mmmigration.com.au.
Deje sus comentarios en la parte de abajo también o preguntas y se los pasaremos entonces a Melanie. Australia tiene las puertas abiertas para muchas personas, los que están aquí adentro del país y los que están también por fuera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No deje de seguirnos en nuestro canal de Facebook, YouTube e Instagram. Y muchísimas gracias a ti, Melanie, por estar con nosotros. Un saludo muy grande para la población latina. Muchas gracias, Savage. Muchas gracias. Chao.